Estimados alumnos, continuaremos con el estudio de la córnea. Esta clase la dividiremos en dos presentaciones. Patología de la córnea 1, donde abordaremos las generalidades de la córnea y la patología no neoplásica. Y patología de la córnea 2, donde abordaremos la patología neoplásica. Los objetivos generales y específicos consisten en conocer, describir y explicar las generalidades de la anatomía, histología, tipos de especímenes corneales y la patología no neoplásica de la córnea. De estas deberán reconocer y explicar los 4 procesos básicos de la patología, como es la etiología, patogenia, los cambios morfológicos y las manifestaciones clínicas. Abordaremos la anatomía aplicada, los signos de la enfermedad de la córnea y las queratitis de etiología bacteriana, fúngica, parasitaria y viral. En cuanto a la anatomía e histología, tenemos que la córnea es una estructura del ojo que permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo, protege el iris y el cristalino, posee propiedades ópticas de refracción y garantiza su función debido a que es transparente, por lo tanto también debe mantener una curvatura adecuada. Las funciones de la córnea se pueden dividir en dos tipos. Uno, que es un escudo protector del ojo, lo protege del polvo, de los gérmenes y de otros factores de riesgo. Esta función es compartida tanto con el párpado, las lágrimas y la esclerótica. Además, controla el enfoque y la entrada de la luz al ojo. De hecho, es la primera de los lentes que forma el sistema óptico y es la responsable de las 2/3 partes de la potencia refractiva del ojo. La córnea realiza esta función de forma estática, reforzando la actividad del cristalino que enfoca de manera dinámica, adaptándose para la visión cercana y la visión lejana. En cuanto a la anatomía e histología, tenemos que esta está compuesta de 6 capas. La capa más externa es el epitelio, le continúa la membrana de Bowman, la capa más gruesa es la estroma, le sigue la membrana de Descemet y el endotelio. En cuanto al epitelio, este es de tipo estratificado, escamoso, no queratinizado. A su vez, este epitelio estratificado está compuesto de una membrana basal sobre la cual reposan las células basales. Superior a esta están las células aladas y sobre esta las células de la superficie sobre la que reposa la película lacrimal. Luego continúa la capa de Bowman, que es una capa superficial acelular muy delgada, que generalmente cicatriza cuando se daña. La estroma es la capa más gruesa, ocupa alrededor del 90% del grosor de la córnea, mide hasta 500 micras. Está compuesta principalmente por fibrillas de colágeno orientadas de forma regular. Estas se mantienen gracias a la composición de sustancia fundamental o proteoglicano, como el condroitin sulfato y el queratán sulfato. Esta tiene unas células especiales o fibroblastos modificados que se conocen como queratocitos, intercalados entre sus capas. Luego tenemos la membrana de Descemet, compuesta por un fino enrejado también de fibrillas de colágeno. Y debajo de esta, en la parte más interna de la córnea, tenemos el endotelio, que está compuesto de una única capa de células hexagonales que desempeña un papel vital en el mantenimiento hídrico de la córnea y no puede regenerarse. Con la edad, el número de células endoteliales va disminuyendo gradualmente, por lo que las células vecinas tienen que ir aumentando de tamaño para llenar el espacio. En cuanto a la inervación, la córnea se encuentra ricamente provista de terminaciones nerviosas sensitivas a través de la primera
de visión del nervio trigémino. Abordaremos los signos de las enfermedades corneales. Estos signos son muy generales y pueden encontrarse en cualquier enfermedad, sin embargo es importante poderlos reconocer. Hay signos que orientan hacia lesiones epiteliales como la erosión epitelial punteada, la queratitis epitelial punteada, el edema, los filamentos o el pano. Hay otros signos que pueden orientar hacia lesiones del estroma, como el infiltrado inflamatorio, edema o los cambios en la vascularización. Y hay otros signos que orientan hacia la lesión de la membrana de Descemet. La erosión epitelial punteada es un defecto epitelial ligeramente deprimido. Se tiñe con fluoresceína, como podemos ver en la imagen, es inespecífica y puede ser producida por una amplia variedad de queratopatía. Sin embargo, su localización puede orientar la etiología. Por ejemplo, si es superior, puede orientar hacia una queratoconjuntivitis límbica superior, a un párpado laxo o a que los lentes de contacto están mal adaptados. Y si es inferior, puede relacionarse a una rosácea, a una toxicidad por colirio. Luego tenemos la queratitis epitelial punteada. Es un ejemplo, podemos verla en infecciones virales. Lo que vamos a encontrar son células epiteliales opalescentes que van a estar tumefactas y granulares, que no son visibles sin tinción y se pueden ver con rosa de bengala, como vemos en la imagen. El edema epitelial es un signo de descomposición endotelial. Recordemos que el endotelio es el que mantiene la integridad hídrica de la córnea. O también puede verse por elevación aguda y grave de la presión intraocular. Lo que vamos a ver es que hay una pérdida del brillo corneal normal y si es grave puede asociarse con vesícula y ampolla. Los filamentos, como vemos en esta imagen, son pequeñas hebras de moco en forma de coma alineadas con el epitelio, unidas a un extremo de la superficie corneal. Estas van a moverse con cada parpadeo y por debajo de sus uniones el epitelio puede observarse opacidades grises y subepiteliales. Puede verse en la queratoconjuntivitis seca, en la queratoconjuntivitis límbica superior, en los síndromes de erosión recurrente y en otras entidades. El panus es un crecimiento subepitelial que puede estar asociado a causa inflamatoria o degenerativa. El crecimiento se va a hacer de tejido fibrovascular, como vemos acá, y se caracteriza porque se va a extender más allá de los vasos de crecimiento inferior. Los signos de enfermedad corneal que orienta a lesiones del estroma pueden ser los infiltrados inflamatorios. Estos pueden verse como opacidades granulares focales blanco-grisáceas, generalmente en el interior del estroma anterior. Estas van a corresponder a inflamación activa del estroma y van a estar compuestas por acúmulos del leucocito y desechos celulares. Puede verse tanto en causas no infecciosas como cuando se usan lentes de contacto, así también como en queratitis infecciosa de etiología bacteriana, viral, por hongos o protozoos. Luego tenemos el edema. El edema del estroma va a verse como espacio ópticamente vacío entre las láminas del estroma, va a asociarse a un aumento del espesor corneal con una disminución en la transparencia como resultado de la alteración de las laminillas que se encuentran en la córnea. Puede verse en la queratitis disiforme, también como en el queratocono. Luego tenemos otra alteración como es la proliferación de vasos que van a dar un aspecto de vaso fantasma que puede verse en otras patologías. Generalmente son los vasos profundos los que van a proliferar. Los signos de enfermedad corneal que se asocian a lesiones de la membrana de Descemet son dos: la rotura y los pliegues.
Las roturas pueden producirse como un resultado de un estiramiento corneal que puede verse en traumatismo obstétrico y en el queratocono. Dan lugar a una alteración del humor acuoso o de una entrada del humor acuoso al interior del estroma corneal, lo que va a dar esta imagen de grieta a nivel de la membrana de Descemet. Los pliegues o la queratopatía estriada puede estar provocada por traumatismo quirúrgico e hipotonía ocular, así como inflamación de la estroma y edema. En cuanto a las queratitis, vamos a abordar inicialmente la de etiología bacteriana. Las bacterias capaces de penetrar un epitelio intacto de la córnea son la Neisseria gonorrea y el Haemophilus influenzae. Las otras bacterias necesitan que haya una pérdida de la continuidad del epitelio para poder ingresar. Esta pérdida de la continuidad se puede asociar a factores de riesgo como el uso de lentes de contacto, sobre todo las lentes blandas de empleo prolongado. Este constituye el factor predisponente más frecuente en los pacientes con ojos previamente normales. Este se asocia principalmente a la Pseudomonas aeruginosa. La enfermedad corneal previa, como los traumatismos, también es un factor de riesgo para adquirir una de estas entidades. Otros factores pueden ser la deficiencia de la película lacrimal, el tratamiento tópico con corticoides y una hipovitaminosis A. En cuanto a los signos clínicos, la presentación es una sensación de cuerpo extraño que va progresando hacia la fotofobia, visión borrosa, dolor acompañado de edema y secreción. Generalmente los pacientes con lentes de contacto pueden tener enmascarado o detectarse tardíamente estos síntomas. En cuanto a los signos, en orden cronológico, inicialmente lo que vamos a ver es una inyección ciloconjuntival. También podemos ver un defecto epitelial asociado a un infiltrado alrededor del borde y de la base de la córnea, un aumento del infiltrado con edema de la estroma. Podemos incluso ver una uveitis anterior estéril asociado a un hipopio y progresar hacia una perforación corneal y una endoftalmitis bacteriana. Es importante siempre hacer el diagnóstico de esta enfermedad, el diagnóstico diferencial con entidades como hongo, parásito y virus. Histológicamente vamos a ver la infiltración difusa de linfocitos polimorfonucleares neutrófilos que constituyen la inflamación aguda. Si hacemos una tinción de Gram, vamos a ver la colonización con bacteria Gram positiva. La queratitis fúngica o la queratomicosis es una entidad muy rara, se debe a la infección de la córnea por hongos y puede tener efectos devastadores. Los hongos pueden causar necrosis de la estroma y entrar a la cámara anterior atravesando la membrana de Descemet intacta. Una vez en el interior de la cámara anterior, la infección es muy difícil de controlar debido a que hay una escasa penetración de los agentes antimicóticos en esta localización. Generalmente los microorganismos fúngicos más frecuentes son los hongos filamentosos como Aspergillus y Fusarium. Además podemos encontrar Candida albicans. La queratitis filamentosa es más frecuente en las áreas agrícolas y está precedida por el antecedente de que el paciente ha sufrido algún traumatismo ocular en el que interviene materia orgánica como madera o planta. En la queratitis por cándida, generalmente estos pacientes van a tener asociación con una enfermedad corneal preexistente o son pacientes inmunocomprometidos. Es importante recordar que los corticoides tópicos como tratamiento favorecen la invasión corneal. Histológicamente lo que vamos a encontrar es formas levaduriformes que se van a ir ramificando positivas a tinciones especiales como el GROCOD.
La queratitis filamentosa generalmente vamos a encontrar dentro de los signos un infiltrado grisáceo en la estroma con textura seca y márgenes mal delimitados. Podemos encontrar incluso lesiones satélite de aspecto algodonosa y podemos encontrar hipopio. La cándida especie, los signos de esta infección es una úlcera blanco-amarillenta junto con supuración similar a la queratitis bacteriana. Es importante tomar en cuenta que los síntomas son de inicio gradual con una sensación de cuerpo extraño, fotofobia, visión borrosa y secreción. Esto puede causar una dificultad diagnóstica con una etiología bacteriana. Por protozoo, específicamente Acantha movea, que es una ameba de vida libre. Esta la podemos encontrar en el aire, en el suelo, la agua dulce o salada. Existe una forma activa o trofozoito, como el que vemos en la imagen, y una forma latente o quiste. El quiste es altamente resistente y capaz de sobrevivir durante periodos prolongados de tiempo en condiciones muy hostiles. Incluso puede sobrevivir en las aguas cloradas de las piscinas, en el agua caliente de las cañerías y en la temperatura incluso bajo cero. En condiciones ambientales apropiadas, los quistes se convierten en trofozoitos y estos son capaces de producir una serie de enzimas que le van a ayudar a penetrar y destruir el tejido a través de donde ingresa a la córnea. Los humanos generalmente son resistentes a la infección, pero la queratitis por Acantha movea puede ocurrir después que hay una lesión mínima a nivel de la córnea. Por lo tanto, los usuarios de lentes de contacto tienen un especial riesgo de poder adquirir esta entidad. Generalmente, la Acantha movea también puede coexistir con otros microorganismos oportunistas, sobre todo en pacientes con queratitis herpética. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que vamos a ver es que de inicio se va a observar en el paciente un ojo rojo doloroso. Generalmente el dolor grave está muchísimo mayor que a los datos clínicos que se van a observar. Podemos encontrar infiltrado en anillo y lesiones satélites más pequeñas. Incluso puede hacer una invasión perineural de los nervios corneales. En los estadios avanzados no tratados se puede desarrollar un hipopium y una escleritis. Histológicamente vamos a encontrar el protozoo a nivel de la estroma. Este también invade el epitelio. El organismo o la ameba dentro o entre las laminillas del estroma va a fagocitar a los queratocitos, los fibroblastos especializados que se encuentran en la estroma. Por lo tanto, en la biopsia vamos a ver que estos se encuentran disminuidos. También vamos a ver que hay una infiltración de células inflamatorias. En cuanto al diagnóstico, este se debe hacer por cultivo o microscopía de contraste de faz, en donde podemos ver los trofozoitos en movimiento. Y en la microscopía es importante como característica el epitelio ausente y una cantidad de queratinocitos disminuido en la estroma. Las queratitis asociadas a virus tenemos principalmente asociadas al virus del herpes simple. El herpes simple es un virus de tipo ADN que infecta únicamente a los seres humanos. Este se puede encontrar incluso en un 90% de la población. Existen dos tipos: el virus herpes simple 1, que causa infección por encima de la cintura, ubicado en caras, labios y ojos. El virus tipo 2 produce típicamente una infección venérea adquirida por debajo de la cintura o herpes genital. En cuanto a la infección ocular primaria, esta infección podemos verla típicamente en niños entre los 6 meses y 5 años de edad.
puede asociarse con síntomas generalizados de una enfermedad viral, es decir, fiebre y malestar general. En la mayoría de los casos lo que vamos a ver clínicamente es una blefaroconjuntivitis benigna que va a ser autolimitada y en los niños puede ser la única manifestación que tenga. Lo que vamos a ver clínicamente o los signos son vesículas cutáneas en los párpados y la región periorbitaria, una conjuntivitis unilateral aguda que puede ser de tipo folicular o asociada a linfadenopatía preauricular. También podemos encontrar obstrucción canalicular secundaria. En cuanto a los signos clínicos, lo que vamos a ver es una queratitis epitelial. La presentación a cualquier edad es con malestar leve, lagrimeo y visión borrosa. Los signos con tinción de fluoresceína, lo que vamos a ver en un orden cronológico, es decir, cómo inicia, vamos a ver primero células epiteliales opacas agrupadas en un patrón puntiforme o estrellado. Este puede evolucionar hacia una descamación central que va a ir formándose de una forma lineal o ramificada. Esta puede incluso hacerse más tumefacta o más grande hacia los polos, lo que se conoce como bulbos terminales de la úlcera. Y posteriormente lo que vamos a ver es que estas células van a irse agrupando y se va a ver una úlcera que va a ser visible con tinción de rosa de Bengala. En cuanto a la infección recurrente por virus de herpes simple, al quedar como estado latente en el axón de los nervios sensoriales y reactivarse, generalmente lo que puede provocar es una queratitis necrótica del estroma. Clínicamente se va a ver como un estroma de aspecto necrótico, gaseoso, con opacidad intersticial y profunda. Hay una invasión viral activa y una necrosis tisular. Histológicamente lo que vamos a ver es una inflamación crónica con células gigantes en la estroma. Va a haber una pérdida de la membrana de Bowman y adelgazamiento de la estroma. También como una complicación se puede observar una queratopatía lipídica secundaria, dado de que hay fisuras de los vasos y se fuga el colesterol. Hay muerte de los queratocitos, que son las células especializadas de la estroma, y disolución, por lo tanto, de la estroma, causando una infiltración de células inflamatorias. Otro tipo de queratitis de origen viral es asociada al virus de la varicela zóster. Recordemos que estos son un mismo virus con dos cuadros clínicos diferentes, la varicela y el herpes zóster. Afecta generalmente el herpes zóster oftálmico a los pacientes ancianos que previamente tuvieron un cuadro de varicela y en donde el virus quedó latente en los ganglios radiculares sensitivos. Cualquier condición que inmunodeprima a este paciente, como las enfermedades crónicas como diabetes, lupus, artritis o cualquier tratamiento crónico que los inmunodeprima o condiciones oncológicas, puede reactivar el virus. Este va a hacer que migre hacia la piel y los ojos. Los mecanismos por los que puede hacer lesión a nivel ocular es la invasión viral directa, como una queratitis epitelial o una conjuntivitis. Puede ocasionar una inflamación secundaria con vasculitis y queratitis, además de causar hipoestesia, lo que puede causar un tipo de queratitis neurotrófica. El 15% de los casos de herpes zóster va a afectar la división oftálmica del nervio trigémino. Existen tres fases o presentaciones. Una fase aguda que resuelve completamente
en algunas semanas, una fase crónica que persiste por años y una fase recurrente que reaparece con el tiempo. En la fase aguda, el paciente va a presentar inicialmente un cuadro sistémico de tipo gripal como en cualquier virus, con dolores de cabeza, cefalea y exantema. Posteriormente va a presentar un tipo de neuralgia que tiene la característica de ser de sensación quemante, además de un exantema que va a evolucionar desde las máculas a las pápulas, vesículas y pústulas hasta formar las costras, que son muy típicas. Las complicaciones oculares van desde la queratitis epitelial aguda, la más frecuente, hasta la queratitis numular y la queratitis disciforme. Otras complicaciones: conjuntivitis, escleritis, uveitis y queratitis marginal. La fase crónica, que dura años, puede presentarse como una queratitis numular que persiste por varios meses. Son lesiones periféricas que forman placas después de vascularizarse y están infiltradas por lípidos. Luego tenemos una queratitis disciforme que puede pasar inadvertida, y la queratitis neurotrófica, que puede dar lugar a una ulceración grave o a infecciones bacterianas y perforación. Otra complicación es la queratitis con placas de mucina. Se da en el 5% de los casos. Se ven como placas de moco elevadas que se tiñen intensamente con rosa de bengala. En la fase de recidiva, que puede aparecer hasta 10 años después de la lesión inicial, puede estar precipitada o favorecida por la reducción en el uso de esteroides tópicos, y la forma frecuente en que se da la recidiva es como una epiescleritis, iritis, glaucoma, queratitis numular, queratitis disciforme o queratitis en placas de mucina. En cuanto al diagnóstico de las queratitis, como la hemos visto, es importante considerar que se deben de tomar en cuenta las causas bacterianas, fúngicas, por protozoos y virales al momento de hacer el abordaje diagnóstico. Es importante considerar si el paciente usa o no lentes de contacto. El diagnóstico puede incluye un raspado corneal, del cual se hará cultivos para poder buscar etiologías bacterianas o fúngicas. Además, se hará un examen directo de Gram para poder clasificar si es una infección bacteriana en Gram positivo o Gram negativo y hacer un abordaje diagnóstico inicial. Además, se debe considerar la toma de muestras con medios de transporte especiales para el cultivo de parásitos, principalmente en la búsqueda de acantamueva. Y además tomar biopsias corneales para buscar ya sean las características histológicas de cualquiera de las enfermedades y cultivo de parásitos. Recuerden que estas enfermedades deben de complementar el estudio abordándola en su libro de base, como es el Kansky. Además, podrán revisar cualquier orientación o concepto básico de patología en su libro de texto de Robbins, 9ª edición. Sin más que agregar, muchísimas gracias.